La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Causas políticas y sociales. Causas políticas. Un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. Causas sociales. La mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente. Las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes, aparte de carecer de tierras, sufrían el maltrato de los capataces. Las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de las 14 horas a 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto. Etapas de la Revolución Mexicana. Primera etapa. Esta fue conocida como el maderismo y abarca de 1910 a 1911. En esta primera etapa de la revolución, se proclamó en octubre de 1910 en San Antonio, Texas, el Plan de San Luis. A finales de 1910 y principios del año de 1911, en el norte del país se concertaron diversos grupos, los cuales eran dirigidos por Abraham González, Pascual Orozco, Francisco Villa, cuyo verdadero era Doroteo Arango. El 25 de mayo de ese mismo año, Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país dirigiéndose hacia París, donde residió hasta el 2 de julio de 1915. La nueva administración inició el 6 de noviembre de 1911 con Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente. Segunda etapa. Rebelión campesina. 1891 a 1912. En esta etapa aún persistían los reclamos de los antirreeleccionistas, de los auténticos revolucionarios y de algunos oportunistas. Una de las principales causas del descontento popular era el problema agrario. Emiliano Zapata fue uno de los representantes de este movimiento. Al ver que el problema no era de la prioridad del gobierno de Madero, Zapata tomó las armas para exigir la restitución de las tierras. A la llegada de los zapatistas se creó una tensión. El 12 de junio de 1911, Madero trató de convencer a Zapata para que dejara las armas. Zapata no estaba de acuerdo con lo que proponía Madero y rompió las relaciones. Tercera etapa. Huertismo, 1913 a 1914. Tras el fin de la Decena Trágica y la muerte de Madero en 1913, la revolución entró en la tercera etapa llamada huertismo. Dicha etapa está marcada por las divisiones y combates. Victoriano Huerta ocupó la presidencia del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Cuarta etapa. Convencionistas y constitucionalistas, de 1914 a 1917. De acuerdo con el Plan de Guadalupe del 29 de agosto de 1914, Venustiano Carranza asumió la presidencia. En la Ciudad de México, el 1 de octubre de 1914, Carranza convocó una convención revolucionaria. Los villistas y zapatistas no aceptaron, solo asistieron los jefes constitucionales y gobernadores. Estos últimos no reconocieron la renuncia de Carranza. Villa y Zapata reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente interino. Carranza no aceptó y su postura fue respaldada por Obregón y González. Las relaciones se rompieron y se formaron dos bandos, convencionalistas y carrancistas. La convención no logró los objetivos políticos, reformas sociales, agrarias y administrativas que se habían propuesto. Entre los personajes que fueron importantes en la Revolución Mexicana se encuentra Porfirio Díaz. Don Porfirio nació en 1830 en la ciudad de Oaxaca. Porfirio Díaz fue presidente de México desde 1876, gobernando el país por más de 30 años. Fue su intención de continuar como mandatario nacional de manera indefinida, lo que provocó el inicio de la revolución. En total sumaron 7 periodos presidenciales continuos en los que Díaz estuvo al frente de la nación, un gobierno conocido como el Porfiriato.
cuyo poder no provenía de la confianza de los electores, sino de la fuerza e injusticia. Francisco I. Madero nació en la ciudad de Parras, Coahuila, en 1873, en Francia. Madero creó su propio partido, el Nacional Antirreeleccionista, en 1909, cuyo movimiento cobró tal fuerza que el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde su prisión, Madero suscribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección de don Porfirio, encabezando un movimiento que terminaría derrocando al general Díaz entre 1910 y 1911. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, en 1883, de origen humilde. Zapata es sin duda el símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora, la campesina. Francisco Villa Doroteo Arango, su nombre real, nació en la población San Juan del Río, Durango, en 1878. Es uno de los mexicanos más famosos en el mundo, y eso quizás se deba a que, después de secundar la revolución de Madero y colaborar con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta, siempre se mantuvo en franca rebeldía contra todo sistema impuesto. Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859, después de derrocar a Huerta. Fue presidente de 1917 a 1920. A él debemos la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución que actualmente rige nuestro país. Murió asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, en 1920.